Buenas tardes, jóvenes estudiantes de primeros de bachillerato. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser acerca de la energía, ¿sí? Este video tutorial se graba para reforzar el conocimiento que se dio hoy día en la clase el día de ayer, en la clase de primeros de bachillerato, para lo cual pues era indispensable reforzarles de tal manera que ustedes lo puedan entender de mejor manera, ¿sí? Vamos a empezar primeramente con una terminología común de lo que es energía, ¿sí? Energía, ustedes saben bien que es lo vital en cada persona para poder funcionar o poder un cuerpo poderse movilizar de un lugar a otro, ¿sí? Entonces vamos a decir entonces que la energía es una propiedad la energía es una propiedad que va a caracteriza un sistema físico, ¿sí? En este caso, un sistema físico. Este sistema físico puede ser la movilidad de una persona, ¿sí? Se mueve una persona porque tiene energía, ¿sí? Ahora, se mueve un objeto o se traslada un objeto de un lugar a otro, puesto porque se está manejando o se está cambiando una energía, ¿sí? Y se está transportando de un lugar a otro. Ahora, la energía es sumamente básica para el funcionamiento de los cuerpos, ¿sí? Para el movimiento, para la dinámica, para qué sé yo, trasladar de un lugar a otro un objeto, también hay diferentes tipos de energía, ¿sí? Eso lo vamos a ver a continuación. Los tipos de energía, bueno, aquí voy a poner tipos. Los tipos de energía, hay algunos tipos de energía, los cuales nosotros únicamente los vamos a nombrar y vamos a poner un ejemplo específico de cada uno de ellos, ¿sí? El primer tipo de energía es la energía calorífica. ¿Sí? ¿Qué es la energía calorífica? La energía calorífica es la que produce calor o la que a base del calor se transporta o se traslada esta clase de energía, ¿sí? Puede ser, entonces, pongamos una hoguera, ¿sí? Una hoguera, o al encender una fogata, al encender su cocina, ¿sí? Eso me va a producir calor, ¿sí? Ahora, también tenemos la más conocida también, la energía eléctrica, la energía eléctrica, ¿sí? La que se transporta mediante un cable a cada uno de los electrodomésticos o de un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, la energía eléctrica, pongamos la que nos ayuda a que los electrodomésticos funcionen, ¿sí? La que nos ayuda a que nuestros electrodomésticos tengan un perfecto funcionamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué otro tipo de energía también tenemos? Pongamos como tercer punto, tenemos la energía química. Este tipo de energía, bueno, no lo van a poder ustedes interpretar de tal manera, pero es la combinación de unos elementos químicos en ciertas cantidades que van a producir un cambio en el estar combinados, ¿sí? Y que van a producir un tipo de energía. Por ejemplo, tenemos los explosivos, ¿sí? Los explosivos es una mezcla química, ¿sí? De elementos que al combinarlos y al encenderlos, pues obviamente van a causar un tipo de energía, ¿sí? Que es la energía química, ¿sí? O las reacciones químicas, ¿ya? Otro tipo de energía tenemos la energía hidráulica. La energía hidráulica es la que se produce, la energía hidráulica es la que se produce por
el movimiento del agua, ¿sí? Por el movimiento del agua, ¿sí? Entonces aquí tenemos las centrales hidroeléctricas, ¿sí? Donde nosotros tenemos una caída de agua, ¿sí? Y esta caída de agua hace que se muevan unas turbinas y estas turbinas generan electricidad, ¿sí? Es un tipo o un cambio de energía, una transformación de la energía hidráulica a energía eléctrica, ¿sí? Pero una de estas es las plantas hidroeléctricas, ¿sí? Que mediante la caída del agua es que mueven las turbinas y se puede almacenar la energía eléctrica, ¿sí? Una quinta o un quinto tipo de energía es la energía radiante, ¿sí? Tal vez ustedes no la han escuchado este tipo de energía, pero sí han consumido de esta energía. Por ejemplo, yo me voy a un hospital a hacerme un examen, una ecografía, una resonancia magnética, ¿sí? Eso es energía radiante. ¿Por qué es radiante? Porque es el movimiento electromagnético de las partículas de un núcleo que las desintegran y que obviamente al no ver la continuidad de la materia, pues se dice que ahí está la falla en el caso de, por ejemplo, una lesión de rodilla, una lesión de la mano. Se hace una resonancia magnética y pues se puede determinar que en tal lado no hay la unión de las partículas y por eso se ocupa este tipo de energía, ¿sí? Y finalmente tenemos la energía mecánica, ¿sí? Que es la que la vamos a estudiar, la energía mecánica, ¿sí? Ahora, este tipo de energía, la energía mecánica, es la energía que nosotros necesitamos o que podemos generar mediante el movimiento de un cuerpo, ¿sí? Si ya sabíamos que energía era una propiedad que caracterizaba un sistema físico, pues ahora vamos a decir que la energía mecánica, y al igual que todas las demás clases de energía, no se crean ni se destruyen, ¿sí? O sea, no se generan ni se destruyen, sino más bien estas siempre han existido y va a haber una transformación, ¿sí? Entonces, la energía, al igual que la materia, no se crea ni se destruye, ¿sí? Sino que ésta adopta una transformación, ¿sí? Una transformación. ¿Por qué digo una transformación? ¿Por qué no se puede crear? ¿Por qué no se puede destruir? Porque siempre va a existir, ¿sí? Es un teorema que me dice o me da a conocer a uno como estudiante o a uno como profesor, de que lo que me está refiriendo el tema de energía es que la energía va a ser una fuente inagotable. La energía siempre va a ser una fuente inagotable, ¿sí? ¿Por qué motivo inagotable? Porque siempre va a haber, por ejemplo, un ejemplo de energía calorífica, el sol. El sol es una energía calorífica, es una energía que la recibimos de forma natural todas las personas, ¿sí? Tal vez algún momento se acabará el sol, pero sigue habiendo energía calorífica al momento de yo encender un fósforo, al momento de yo encender un mechero, al momento de yo encender una hornilla de una fogata o al momento de yo realizar una llama, ¿sí? Que me está produciendo energía calorífica. Ahora, la energía eléctrica de igual manera, ¿sí? Tal vez la energía hidráulica que tiene que ver con el agua va a transformar de energía hidráulica, que es la caída del agua a cierta distancia o altura, que me va a generar este movimiento y se va a transformar en energía eléctrica, ¿sí? Al igual que la energía eólica, ¿sí? La energía eólica también es otro tipo de energía, que es en cambio por el movimiento del viento que se va a generar energía eléctrica, ¿sí? Ahora, lo que vamos a estudiar nosotros netamente es la energía mecánica, y esta energía mecánica se va a subdividir en dos tipos: la energía potencial, ¿sí? Bueno, aquí ya lo voy a
Lo voy a escribir netamente en la pizarra para que ustedes bueno, esto ya voy a borrar. Vamos a continuar. Entonces, yo voy a tener la energía potencial gravitacional, o también llamada la energía que es influenciada por la gravedad, ¿sí? Ahora, yo voy a tener aquí un cuerpo, ¿sí? Que va a tener un peso, pero este peso, ¿a qué va a ser igual el peso? Va a ser igual a la masa del objeto, ¿sí? Al valor de su masa multiplicado por la gravedad, ¿sí? ¿Por qué por la gravedad? Porque va a ocupar un lugar en la ley de atracción, ¿sí? De la Tierra, ¿sí? Que este cuerpo no se puede quedar suspendido en el aire, ¿sí? Sino tiende a caer, ¿sí? Y va a depender, esta energía potencial gravitacional va a depender también de su altura, ¿sí? Para lo cual la fórmula que se va a aplicar va a ser la siguiente: energía potencial gravitacional va a ser igual a la masa del objeto multiplicado por la gravedad. Nosotros ya sabíamos que la gravedad tenía un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Es una aceleración. Y lo voy a multiplicar también por la altura. Ahora, aquí hay ciertas condiciones, ¿sí? En esta energía potencial gravitacional a las cuales yo me debo regir. Primeramente, la caída libre de los cuerpos se determina a una posición perpendicular al suelo o al piso, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque el cuerpo no tiene ninguna desviación en su trayectoria, ¿sí? Está cayendo perpendicularmente, así sea en un lugar en donde, por ejemplo, si yo lanzo una piedra, o dejo caer una piedra, o dejo caer este marcador no va a caer de forma oblicua, ¿sí? Si es que yo lo dejo caer, el marcador va a caer siempre en forma perpendicular. En forma perpendicular, esto quiere decir que siempre va a caer en forma vertical, ¿sí? Y va a formar una perpendicular con el piso o con el suelo a donde va a producir cierta deformación, se podría decir, dependiendo de la cantidad de la masa que se vaya a mover, ¿sí? Ahora, este ángulo de aquí que se va a formar, ¿sí? Que yo lo he enmarcado aquí, ¿sí? Este ángulo de aquí siempre va a ser un ángulo de 90 grados, ¿sí? Para lo cual nosotros a esta energía potencial gravitacional siempre la vamos a relacionar con que se va a trasladar esta energía, va a ser siempre en forma vertical. No importa la dirección, si es lanzado hacia arriba o si es dejado caer por simple caída libre, ¿sí? Ahora, en el caso de que yo necesite calcular el trabajo que se efectúa de un cuerpo que está rotando o un cuerpo que se está moviendo en un plano inclinado, ahí yo ya tendré que hacer la descomposición de las componentes para poder determinar cuál va a ser su movimiento y cuál va a ser el tipo de energía que va a afectar a este cuerpo. Obviamente va a haber una energía potencial gravitacional, pero ¿cómo lo vamos a calcular? Lo voy a detallar en el siguiente ejercicio. Antes de pasar al ejercicio, yo sí quiero explicar muy bien esta parte de aquí de la fórmula de la energía potencial gravitacional, en donde, a ver, poniéndonos a razonar y teniendo en cuenta el trabajo que se va a ejecutar, en este caso, de este cuerpo, si lo dejamos caer a esta altura, yo voy a tener que, ¿cuál va a ser el trabajo? El trabajo es de caída libre, ¿sí? Entonces, el trabajo va a ser igual al peso del cuerpo, ¿sí? El trabajo va a ser igual al peso del cuerpo porque se está dejando caer y va a adquirir cierta velocidad, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender? Depende de la altura. Entonces yo voy a tener que la energía potencial gravitacional va a ser igual al peso multiplicado por la altura, ¿sí? Pero en este caso el peso, yo ya sé que al peso se lo representa con masa por gravedad, ¿sí?
Y por ende yo voy a tener que multiplicar su masa, la voy a tener que... Entonces, teniendo en cuenta la fórmula de energía potencial gravitacional es igual a la masa por la gravedad y por la altura, yo voy a tener las unidades de medida de la energía potencial gravitacional. A la masa yo siempre la voy a medir en kilogramos, ¿sí? A la gravedad en metros sobre segundos al cuadrado. Y a la altura en metros, que va a ser la distancia, ¿sí? Distancia o altura. Teniendo yo en cuenta que kilogramo, aquí voy a tener metros cuadrados, segundos cuadrados, voy a tener las unidades de kilogramos, metros cuadrados, segundos cuadrados, ¿sí? Esto de aquí va a ser igual a un joule, ¿sí? Ya habíamos visto que el trabajo se lo medía en julios, ¿sí? Acá yo voy a tener las unidades. En cuanto al trabajo, yo trabajaba con newtons por metro, que era igual a un joule, ¿sí? Acá yo voy a tener kilogramos por metro sobre segundo multiplicado por metro, ¿sí? Que me va a dar igual a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto va a ser igual a un joule, ¿sí? Entonces, las unidades de medida de la energía potencial gravitacional van a ser los joule, ¿sí? Ahora vamos a proceder a hacer los ejercicios planteados para que ustedes puedan hacer la tarea. Vamos a continuar. Aquí yo voy a tener que calcular la energía potencial gravitacional de un cuerpo de masa 2000 kilogramos, ¿sí? Que se deja caer a 12 metros de altura. Entonces yo voy a tener aquí un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo y que tiene una masa de 2000 kilogramos, ¿sí? Y se va a dejar caer una altura, desde este punto hasta este punto de 12 metros, ¿sí? Entonces la altura va a ser igual a 12 metros, ¿ya? Ahora, primeramente yo tengo que calcular el peso de este cuerpo, ¿sí? El peso va a ser igual a la masa multiplicado por la gravedad, ¿sí? En donde yo voy a tener que el peso va a ser igual, la masa 2000 kilogramos y la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Yo voy a tener aquí que el peso va a ser igual, lo voy a resolver con mi calculadora, ¿sí? Donde voy a tener 2000 por 9.8, esto va a ser igual a 19.600 newtons, ¿sí? Ahora, para yo poder calcular la energía potencial gravitacional, voy a tener que multiplicar la masa por la gravedad y por la altura. Yo a la masa y a la gravedad ya la tengo calculada, es 19.600 newtons, y voy a tener por la altura 12 metros. Entonces yo voy a tener aquí que multiplicarlo por 12 y esto va a ser igual a 235.200 joules, ¿sí? Porque newton por metro me da igual a joules, ¿sí? Entonces las unidades de medida o la energía que se va a producir al dejar caer este bloque va a ser de 235.200 joules, ¿sí? Esa sería la respuesta, es sumamente sencillo. A la masa le multiplico por la gravedad, ¿de qué me va a ser el peso o el trabajo que se va a dar al caer este objeto hacia el piso, ¿sí? Ahora, lo voy a multiplicar por la altura para saber la energía con la cual se va a trasladar o se va a movilizar este cuerpo, ¿sí? Y que va a producir una energía de 235.200 joules, ¿sí? De potencia en este caso sería, ¿sí?
Eso ya lo vamos a ver luego cuando veamos la potencia, qué es lo que pasa y por qué motivo estamos estudiando la parte de trabajo, energía y potencia. O potencia, trabajo y energía, que resulta lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio para que quede un poco más claro y poder continuar con nuestra clase. A continuación tenemos el siguiente ejercicio, en donde tenemos que un cuerpo con una masa de 1800 gramos se deja caer de 8 metros de altura, calcular su energía potencial gravitacional, ¿sí? Nosotros vamos a tener aquí una masa que va a ser igual a 1800 gramos, ¿sí? Y se va a dejar caer una altura de 8 metros y voy a tener que calcular su energía potencial gravitacional, ¿sí? Eso es lo que voy a calcular. Ahora, yo aquí tengo gramos, lo tendré que dividir para 1000 para poderlo transformar a kilogramos y me va a quedar 1,8 kilogramos, ¿sí? Y lo voy a tener, en este caso, que voy a hacer el cálculo directo. Energía potencial gravitacional va a ser igual a la masa por la gravedad y por la altura, ¿sí? Aquí yo voy a tener la masa, que va a ser igual a 1,8 kilogramos, que lo voy a multiplicar por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y lo voy a multiplicar por la altura, que es igual a 8 metros, ¿sí? Para lo cual yo voy a utilizar la calculadora y lo voy a resolver. 1.8 multiplicado por 9.8 multiplicado por 8, esto va a ser igual a 141,12. Aquí yo voy a tener kilogramos, aquí voy a tener metros sobre segundos y aquí metros por metros, metros cuadrados, ¿sí? Entonces la respuesta va a ser igual a 141,12, aquí serían joules, ¿sí? La respuesta siempre me va a dar en joules. Ahora, ¿cómo lo voy a representar aquí? Voy a tener aquí el objeto, ¿sí? El objeto y que está cayendo a cierta altura, en este caso son 8 metros, y yo voy a tener aquí el peso de este va a ser igual a 1.8 por 9.8, que me va a dar el peso o el trabajo que se va a ejecutar, ¿sí? Y lo que yo voy a calcular es con qué energía se está cayendo este objeto, ¿sí? Porque yo aquí tengo una masa, ya les dije, de 1,8 kilogramos, que lo voy a multiplicar por la gravedad, que va a ser igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí con esta explicación, yo sé que esta está yendo en caída libre y que el ángulo que se va a formar aquí va a ser un ángulo de 90 grados. Eso hay que tener muy presente, por favor, ¿sí? Con esto quedaría explicado lo de energía potencial gravitacional y les invito a que ustedes realicen la tarea que se les está enviando en la plataforma Academium 3.0. Les deseo una linda tarde y este debercito de los 3 ejercicios ustedes los tendrán que presentar hasta el día lunes de la próxima semana. Buenas tardes, que pasen bien.